En algún momento de su vida, ¿ha experimentado usted el hecho de, en un intento por alcanzar algo, en un intento por obtener algo tan deseado por usted, tan anhelado por usted, pero que triste y lamentablemente se ha quedado corto en ello? Que ha experimentado esa sensación de haberse sentido tan cerca de alcanzar eso y a la vez sentirse tan lejos de ello. Es frustrante, triste cuando no se obtiene, cuando no se alcanza lo deseado. Y triste y lamentablemente, hermanos, muchos religiosos y peor aún, muchos cristianos, en su intento por alcanzar la vida eterna, en su intento por ser parte del reino de nuestro Dios, se están quedando cortos. Se están quedando cortos. Porque se dan cuenta de que están muy cerca de ello, pero a la vez, lamentablemente, muy lejos. Como en el caso mismo que usted está viendo en esta diapositiva. Cuando un intérprete de la ley, o se le consideraba como un doctor de la ley, hermanos, se acercó a nuestro Señor Jesucristo para tentarle. De hecho, no fue la primera ocasión. En varias veces los escribas, los doctores de la ley, se acercaban al Señor para probarle qué tan acertado, qué tanto él sabía con respecto a la ley de nuestro Dios. Pero en este caso, hermanos, vemos precisamente a este intérprete de la ley. Dice en Marcos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos capítulo 12, y del versículo 28 en adelante, dice la Escritura así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de Dios, o primer mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarles: no estás lejos. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué trataba de decirle el Señor a este escriba, a este intérprete de la ley? No estás lejos del reino. Implicaba que estás cerca del reino, pero también implicaba que no estaba dentro todavía del reino. Estaba
tan cerca y a la vez lamentablemente tan lejos. Como les decía, hermanos, como triste lamentablemente muchos hoy en día que piensan que por ser simplemente cristianos ya la hicieron, pero no es así. No es así. O a veces por el simple hecho de entender las cosas, hermanos, de ser un conocedor de las Escrituras, ya por inferencia o deducción ya estamos dentro del reino. No, no es así, hermanos. Porque muchos, al igual que este doctor de la ley, hermanos, y escriba de la ley, creían que solo con saber la ley e interpretarla correctamente, prácticamente ya los hacía dignos para heredar la vida eterna, como lo estamos viendo en este caso. Pero cuando lo único, hermanos, que nos puede introducir, ponernos dentro del reino de nuestro Dios, es precisamente lo que estábamos viendo en la mañana, hablando en la mañana, es la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de nuestro Dios, como en otro de los casos precisamente, allá en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, usted va conmigo, tome su Biblia y lea conmigo. En Lucas capítulo 10, en el versículo 25, dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo al Señor: bien has respondido. ¿Qué sigue? Dice el Señor: ahora haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. El verdadero conocimiento, hermanos, la verdad simple y sencillamente demanda obediencia. No solamente una aceptación, no solamente una credibilidad, sino demanda obediencia, así como el Señor se lo hacía ver a este otro intérprete. Bien has respondido, hazlo. Y como consecuencia de ello, dice, vas a vivir. Déjeme decirle, hermanos, en la primicia en todo esto, la propuesta en todo esto, a eso me refiero, el ser buenos oidores de la palabra de nuestro Dios, hermanos, automáticamente no nos hace ser parte de la bendición de nuestro Dios. El ser buenos hacedores de la palabra de nuestro Dios es lo que nos lleva a la bendición de nuestro Dios. Anticipándome un poquito en esto, mire lo que dice Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 22. Santiago capítulo 1 y en el versículo 22 en adelante. Dice la escritura así. Santiago 1 versículo 22 dice: pero a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa, Santiago? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente en lo que cree, sino en lo que hace. Por eso, qué importante, hermanos, entender esto, de que ser parte del reino de nuestro Dios, hermanos, recordemos que un reino consiste básicamente en tener un rey. Y este rey tiene sus conciudadanos o sus ciudadanos o sus súbditos, un pueblo o una nación, prácticamente se le llama. La obligación, el deber de un rey, hermanos, era proveerle a su nación, a su pueblo, seguridad,
estabilidad, prosperidad, protección, resguardo. Todo eso es lo que proveía un rey. Si nosotros venimos a ser parte del reino de Dios que ya está aquí presente, hermanos, lamentablemente para algunos creen que todavía el reino de Dios no ha sido establecido. Grave error, hermanos, porque ya el reino de Dios ya está aquí y el reino de Dios es la iglesia. Usted lo puede confirmar precisamente en lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí la palabra reino, hermanos, se conjuga precisamente con la palabra iglesia. Edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Iglesia y reino, hermanos, son sinónimos. Ahora bien, Colosenses capítulo 1, versículo 14. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Lo hace ya un tiempo presente. Aún también el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así pues, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. El reino de Dios es la iglesia. Y quien gobierna en la iglesia, hermanos, es Cristo como rey. Y Él es el que nos provee seguridad, estabilidad, protección, resguardo. Lo que estábamos hablando en la mañana, que es la salvación. Todo eso. Y eso nos lo da el Señor en nuestra vida. Por eso precisamente cuando mismo el apóstol Juan nos dice: y todo aquel que fue engendrado por Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué importante es venir a ser parte del reino de nuestro Dios, hermanos, porque así obtenemos su protección, su prosperidad, su bienestar, la vida en sí. Porque nos aleja de las cosas malas de la vida, de la corrupción que en ellas hay, del pecado mismo, de la autodestrucción que uno mismo realiza cuando te deja llevar uno por las pasiones, por los deseos insanos, por los vicios, por las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba escuchando precisamente a un cantante joven, un morenito, él no es que no me acuerdo cómo es su nombre. Se me fue el nombre. Y lo estaban entrevistando en una radio precisamente, y él decía que hablando acerca de Dios, y decía, pero tú ¿cómo puedes hablar de Dios? ¿Cómo es Dios? Él decía: Dios es amor. Pero explícame eso, ¿cómo es que Dios es amor? Es que la fuente en sí, el amor es Dios. Dios nos enseña a amar. Dice que por ejemplo, cuando tú vas con un doctor y te hacen un examen pulmonar, ¿cómo están tus pulmones? Y yo fumaba mucho y me di cuenta que el fumar me estaba provocando problemas con mis pulmones, cáncer. Si no dejas el vicio del tabaco, vas a tener cáncer en los pulmones. Si yo me amo, si me amo a mí mismo, a mi cuerpo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a abstener de eso. Como también el alcoholismo destruye mi hígado. Si yo me amo, me voy a abstener de eso y de muchas otras cosas más. ¿Por qué? Dios es amor. Él nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Y pensé y dije yo: gloria a Dios, este hombre no está lejos del reino, porque ya tiene conocimiento. Es cuestión de que siga estudiando más en la palabra de nuestro Dios. Pero precisamente, hermanos, esto es lo que nos lleva a la importancia precisamente de ser parte del reino. No estás lejos del reino. Lamentablemente, por ejemplo, para los judíos, hermanos, la ley aparentaba o significaba, hermanos, eso es lo que estábamos hablando en la introducción, ¿no? ¿Cuántas personas se han quedado tan cercas? Y lo figuraba así como una cuestión de Juegos Olímpicos, ¿no? Usted sabe cuando una persona llegó a segundo lugar, y el hecho de que haya llegado a segundo lugar
no le satisface, no le convence y llora. Todos los que han llegado en segundo lugar, hermanos, lloran, de tristeza, de frustración, porque no lograron su objetivo. Y lo triste del asunto que le decía, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente muchos van a llorar amargamente. Yo no me incluyo en ello, porque yo precisamente en mi cuestión personal me estoy esforzando por mantenerme dentro del reino de nuestro Dios y hacer su voluntad. ¿Y usted? Estamos haciendo lo mismo, hermanos. ¿Se está esforzando para la honra y gloria de nuestro Dios? ¿O cree que por el simple hecho de ser cristiano ya lo hace? No. No se equivoque ni permita que su corazón le engañe. Por eso les decía, para los judíos, hermanos, aparentemente la ley representaba su guía de luz para su vida en todos los aspectos. La ley para ellos representaba una guía. Por algo, precisamente, nuestro Dios en su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el judío, hermanos, la ley de nuestro Dios, la Torah que le llaman, porque era precisamente el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, formaba parte de su vida en sí, era su guía espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto familiar, en el aspecto social. Y para ellos era muy importante apegarse a ello. Pero tristemente, hermanos, no todos la ponían en práctica. Usted lo puede ver allá en Mateo capítulo 23. Mire lo que les decía el Señor en Mateo capítulo 23 y en el versículo del 1 al 3. Lea conmigo. Mateo 23, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué dice? Y no hacen. Lamentablemente en el corazón de muchos, hermanos, estaba la hipocresía. Muchos eran hipócritas. A muchos de ellos les gustaba ser vanagloriados, que en las calles le llamaran rabí, rabí. Ellos saludaban, rabí, saludaban. Maestro, sí, mi discípulo. Didáscalo, sí, Señor. Era pura vanagloria, pura altivez, pura soberbia, pura hipocresía. Que cuando supuestamente estaban en oración, salían a las calles cabizbajos y con mala apariencia, fingiendo, haciendo un show, un espectáculo, hermanos, de su autodepresión. Mira, este hombre está consagrado, dedicado al Señor y en oración. Hipócritas, bien les decía el Señor. Tantas cosas que imponen a otros y no, ustedes no hacen nada. Todo lo contrario, hermanos. Cuando la misma ley de Dios, hermanos, tenía como propósito infundir el temor que viene de Dios, como lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Esa ley que Dios les dio precisamente, le decía, es para que me teman y guarden mi palabra. No solamente para que la traigan como ornamento, como adorno en sus ropas, sino para que la guarden. ¿En dónde? En su corazón, y la pongan en práctica. Por eso, si nosotros en realidad, hermanos, no deseamos quedarnos cortos en nuestro deseo por alcanzar la vida eterna, no sigamos pensando que por el ser simplemente creyentes en Dios ya somos salvos, hermano. No es así. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si nos quedamos nosotros cortos, nos vamos a quedar fuera. Mismo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, decía estas palabras en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos demonios? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? Mas yo os declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso el Señor se lo estaba diciendo, hermanos, a aquellos que vendrían a ser principalmente sus discípulos. Sus discípulos. Porque no lo hacían por amor a Dios, sino por amor a su propia vanagloria. Por amor a su fama. Por eso, hermanos, si de verdad nosotros no deseamos quedarnos cortos, no deseamos tener esa amarga y triste experiencia de llegar a sentir el haber estado tan cerca y quedarnos a la vez muy lejos de la gloria del reino de nuestro Dios, hermanos, ¿qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que hacer? Y precisamente, hermanos, ser buenos intérpretes de la palabra de nuestro Dios, como lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 32, que cuando el Señor fue cuestionado precisamente en respecto al primer mandamiento, el Señor respondió sabiamente. Obvio, Él sabía la ley también. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, o sea que no solamente le dijo el primer mandamiento, sino aún más, le añadió más todavía. Le dio más de lo que él pedía. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. Convencido, persuadido, admirado de las sabias palabras que emanaron del Señor, que salieron de su boca. Bien has dicho, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todo, era un intérprete de la ley y la estaba interpretando correctamente. Acordémonos qué fue lo que le dijo el profeta Samuel, hermanos, al rey Saúl cuando no hizo lo que Dios se le demandó, cuando no hizo lo que Dios le pidió allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Acaso se agrada a Dios más de los holocaustos y sacrificios de la obediencia a Dios? ¿No sabes que el adivinar es pecado delante de nuestro Dios? ¿Qué es de lo que más se agrada a nuestro Dios, hermanos? Sino de la misma obediencia. Y él estaba haciendo lo mismo precisamente. Él sabía y estaba interpretando correctamente. Por eso, hermanos, aparte de ser oidores de la ley, hermanos, aparte de ser oidores de la palabra, nuestro Dios, tenemos que ser buenos entendidos. De hecho, la misma palabra intérprete implica nomicos, que implica una persona bien entendida. Y eso es lo que yo me esfuerzo, hermanos, principalmente. Al estudiar la palabra, trazarla correctamente como Dios lo desea. En cuanto a mi persona, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza correctamente la palabra de Dios. Ese es mi deber. Pero el suyo también es oír. Oye, oh Israel, es decir, presta atención. Presta tu mente al entendimiento para que escuches y aprendas y entiendas lo que yo quiero, decía nuestro Dios. Acordémonos en el caso, hermano, de los hermanos de Tesalónica, que eran más nobles que los hermanos de Berea.
que predispusieron su corazón para estudiar la palabra y abrieron las escrituras. El deseo de ellos era entenderla perfectamente. Por eso, hermanos, no todos, no solamente el predicador o el ministro, usted también tiene la obligación y la responsabilidad como siervo de Dios de ser un buen entendido de la palabra de nuestro Dios. Si usted lee Nehemías capítulo 8, versículos 6 al 8, hermanos, cuando Esdras y todos los demás empezaron a leerle la palabra a nuestro Dios a los que habían venido de la cautividad, que habían estado 70 años allá en Babilonia. Cuando vinieron hablaban solamente arameo y se lo tradujeron del hebreo al arameo, y dice que ponían el sentido en la palabra para que entendieran. Y el pueblo, dice, todo el pueblo estaba atento a la palabra de nuestro Dios, dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero no permita que Satanás le robe el entendimiento, o no permita que Satanás le robe su atención. Ahorita, joven, ¿en qué estás pensando? Tu mente está aquí, escuchando la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, su mente está aquí, escuchando la palabra de Dios. O ya está pensando lo que va a hacer saliendo de aquí. Ya está pensando en qué restaurante ir a comer. Ya está pensando en qué darle de comer a sus hijos. Ya está pensando qué es darle de lonche al marido para el lunes. Deje todo eso afuera. Centrémonos en el consejo de nuestro Dios. Sea entendido de la palabra de nuestro Dios, porque mire lo que dice Efesios capítulo 5. Vaya conmigo a la escritura. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, ciertamente el ser buen intérprete de la palabra de nuestro Dios nos acerca al reino, nos acerca a la presencia misma de nuestro Dios y nos llena de bendición. Y no solamente eso, sino que también nos hace, hermanos, siendo buenos hacedores de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel intérprete de la ley, en Lucas capítulo 10? Una vez que el Señor entendió lo que dijo, has respondido bien, hazlo y vivirás. Pues nuestro Dios, hermanos, siempre ha deseado ser honrado y glorificado mediante nuestra obediencia a la verdad, tal y como se lo decía precisamente en el caso de Samuel con el rey Saúl. ¿Okay? Se complace más Jehová de los sacrificios y de los holocaustos que de la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? No, Dios no se complace tanto en los sacrificios y holocaustos, hermanos. Dios se complace más de nuestra obediencia a Él, porque eso nos introduce en su reino y en todos sus beneficios. Por eso, si este escriba de la ley, hermano, realmente deseaba alcanzar la dicha de ser parte del reino de nuestro Dios, todo ese conocimiento, todo ese entendimiento que él había adquirido mediante la ley, ahora tenía que ponerlo en práctica. Aún más todavía, hermanos, óigalo bien. Aún más todavía, él tenía la oportunidad de saber exactamente y precisamente quién era con quien estaba hablando. El Cristo, el ungido de Dios. Si en realidad conocía perfectamente la ley, si en realidad era un judío que se apegaba a la Torah, al conocimiento de nuestro Dios, él principalmente tenía que saber con quién estaba hablando. Pero lamentablemente a veces en el corazón de los judíos, hermanos, lo que emanaba de ellos era pura vanagloria, pura soberbia, puro orgullo. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a otros judíos allá en Juan capítulo 9, versículo 5:39? Escudriñan las escrituras porque pensáis que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí
Ustedes que ahondan, que investigan, que son exhaustivos en el análisis de la palabra, porque piensan, porque creen que en ellas está la vida, ellas son las que hablan de mí. Lucas capítulo 24, versículo 44. Los salmos y los profetas y la ley de Moisés hablan de mí, dice. Ustedes principalmente deberían de saber quién soy yo en realidad. El Hijo de Dios. Pero lamentablemente muchos no creyeron. Y todos aquellos que no creyeron, hermanos, le crucificaron. Pero tuvieron la gran oportunidad de obedecer al Señor. En Hechos capítulo 2, todo el pueblo de Dios reunido, hermanos. Y cuando se les predicó en Hechos capítulo 2, versículo 36, por el Espíritu Santo y por boca del apóstol Pedro, Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 22, hermano, 42, que así que los que recibieron su palabra fueron añadidos, fueron bautizados. Muchos de estos escribas y fariseos judíos, hermanos, creyeron en el mensaje, mi hermanita. Se arrepintieron de sus pecados y obedecieron al Señor. Y aún todavía más, todavía vinieron a ser parte del reino de nuestro Dios. Tuvieron la oportunidad. Hoy es el día para ti, mi amigo, mi amiga. Si en realidad tú no quieres sentir esa amarga experiencia precisamente, porque si nuestro Señor Jesucristo viniese en este momento, en este instante, vas a experimentar esa amarga experiencia de haber estado tan cerca y a la vez quedarte tan lejos de Dios, porque ya no va a haber más oportunidad. Por eso la oportunidad es hoy, de que te arrepientas de tus pecados, los cuales ofendes y lastimas el corazón de nuestro Dios. Que te arrepientas de todos tus males, el cual Dios tiene piedad y misericordia para perdonar tus pecados, siempre y cuando tú creas en su palabra. Creas que solamente a través de la obediencia en el evangelio, en el bautismo, tu alma puede ser purificada de todo tu pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice el apóstol Pedro. Pero también tienes que arrepentirte de todos tus pecados, dispuesto a no volver atrás a una vida pecaminosa, sino ahora encaminarte a las cosas de nuestro Dios. Decía el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícense. El estar dispuesto a llevar una vida en confesión a nuestro Dios delante de todos los hombres, que tu vida testifique, que tus hechos sean los que hablen, no tu boca, no tu palabra, tus hechos den testimonio de tu fe en nuestro Dios. Y lo más importante, ser bautizado para el perdón de tus pecados, porque si tú no te bautizas no hay perdón de pecados. ¿Qué fue lo que le dijo Ananías al apóstol Pablo? A Saulo de Tarso: ahora pues, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y Pablo lo hizo, hermanos. Hechos capítulo 9. Pablo fue bautizado para el perdón de sus pecados. Si tú lo haces, vas a venir a ser parte del reino de nuestro Dios y parte de todos sus beneficios y parte de todas sus bendiciones. Y si el Señor viene en este instante, tú serás reunido con el pueblo de nuestro Dios en su gloria. Cree en esto y vivirás, como decía el Señor a este escriba: hazlo y vivirás. Pero si no lo haces, Marcos 16, versículo 15, 16, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. En realidad, no temes al hecho de ser condenado por Dios. Levántate
y ven a los pies del Señor y ríndele tu vida a nuestro Dios, en la cual obtendrás de Él todo el bien, todo el amor, toda la misericordia de nuestro Dios para ti. Levantemos, hermanos, y cantemos este himno de alabanza a nuestro Dios y también de invitación a aquellos que aún no se han reconciliado con nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos.